Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias por estarnos sintonizando en este espacio informativo de Primera Plana. Y le agradezco hoy a mi estimado Isaac Díaz que se encuentre ya aquí madrugando. Al parecer se cayó de la cama, porque normalmente su intervención, su opinión todos los miércoles es a eso de las 8 de la mañana, 8:15. Hoy madrugó y nos da mucho gusto tenerlo aquí siempre con su opinión muy puntual. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Muchas gracias por recibirme y aquí saludo a todo tu auditorio. Lo que pasa ¿Te es que caíste de la cama? yo me levanto muy temprano todos los días, siempre a las 4 de la mañana estoy yo arriba. A las 4 de la Por mañana. el tipo de trabajo que tengo, es a la hora que empiezo a contestar algunos mensajes. ¿Y a qué hora duermes? Entonces, me duermo muy temprano, eso sí, yo a las 9:30 ya estoy durmiendo. Pero siempre a las 4 de la mañana, invariablemente, porque la gente del otro lado del charco, pues es a la hora que se mandan correos y ellos, para que te contesten en el mismo momento, tienes que mandar, resolver algunas Ya, cuestiones. pues no crees que te damos mucho el pésame. También aquí nos toca madrugar un poquito. Sí, no, pero bueno, es parte. A mí siempre me ha gustado desde la secundaria, me he levantado a esa hora, porque el trayecto de la secundaria donde yo iba era de más de 2 horas y media. Entonces, ya después te platicaré a nivel de cancha por qué. Muy bien, amigo. Oye, y lo que también ha madrugado a la economía de Estados Unidos y de paso pues a la de México es este tema que ha detonado la economía de Japón. Platícanos para ayudarnos a entender un poquito lo que está ocurriendo y qué es lo que podemos hacer o qué es lo que debemos de esperar. Fíjate, es algo muy interesante. De hecho, en algún momento aquí lo hemos platicado porque el análisis de Japón es un país muy peculiar y muy singular. Sabemos que la inflación es la elevación de precios de cualquier tipo, ¿no? Vamos a hablar de otros tipos de inflación, pero en este caso, eso es su principal punto de quiebre. ¿Por qué? Porque Japón a lo largo de unos 15, 20 años siempre venía en deflación. Quiere decir que sus precios siempre iban bajando. Entonces, su crecimiento, como son países desarrollados, sus crecimientos son mínimos, o sea, de 0.5, 1, 2% y así sucesivamente. Pero en este caso empezó a presentar un problema de inflación, lo que nunca se había visto. Entonces, obviamente, su banco, el Banco Central de Japón, dice, ¿sabes qué? Voy a subir la tasa de interés. Y ya lo habíamos platicado aquí, los capitales que vienen a México es por la tasa de interés. O sea, no son capitales que van entrando a México y que van a desarrollar industria, ni que van a quedarse aquí para invertir en alguna empresa o nada. Solamente es dinero que llega aquí porque tenemos tasas de interés muy altas, que es del orden del 5%, digo del 11.5%. En Estados Unidos es del 5.5% y en Japón pues es la primera vez que se da esa alza de precios y se da esa alza de tasas de interés. Entonces, ¿qué hacen todos los capitales? Pues se van a un mercado donde es muy atractivo para el inversionista. Se van para allá y obviamente pues empieza a haber un colapso de bolsas. Se tornó el lunes negro, que le llamaron, lunes rojo, porque todas las bolsas del mundo presentaron pérdidas, pero prácticamente es eso. Después viene una estabilización. Todas las bolsas, el Kakagan, el DAX alemán, el Dow Jones, el Standard & Poor's, la bolsa mexicana, que dicho sea de paso, la bolsa mexicana ha presentado una caída considerable, pero no por lo de Japón, sino ya viene con un problema de baja en inversiones. Eso diría la gente que nos escucha y cómo nos afecta. Muchísimo, porque obviamente tenemos un tipo de cambio alto y habíamos platicado siempre, y aquí en el programa lo hemos comentado mucho, antes en la época de los 80s, que hubo uno de los problemas más recesivos, donde habíamos inflación de más del 100% y 120%, etcétera. Lo que pasaba aquí era que en ese momento el dólar, había una devaluación bastante grande y todo se encarecía, por eso las inflaciones están altas. Cuando el tipo de cambio aquí está bajo, pues dirías, tendría que bajar el precio de los insumos. Pues no, siempre hemos tenido una inflación alta, que eso es lo que preocupa en México, porque es el único país que tiene inflación no controlada. Entonces, ¿qué pasa con los demás países? Cuando hay un tipo de cambio alto, entonces tiende a subir de todos modos
los costos de los insumos. O sea, quiere decir que vamos a ver una escalada de precios un poquito mayor, porque no ha bajado. Sí subió, llegó a subir hasta 20.5, 20.15, bajó otra vez, estamos ahorita en 19.50, 19.75, pero no tenemos el recurso que siempre presumía el gobierno federal cuando estaba en elecciones, que teníamos un tipo de cambio de 16.15 hasta 17, sino sabemos que no es cosa que el gobierno tenga injerencia, sino ni controle. Esto es oferta y demanda, y ahorita obviamente tenemos un problema bastante serio, y a la gente va a venir una escalada de precios importante. A quienes sí beneficia, y lo habíamos platicado en el programa, es a los exportadores, porque le das un alivio. Entonces los exportadores ahora sí reciben lo justo para la venta de sus productos. Y los importadores, esos van a tener algunos problemas, porque los productos que compran en el extranjero los van a comprar un poco más caro, pero los compran más caro, y aquí cuando los llegan a vender, pues los tienen que vender un poco más alto. Entonces viene un problema inflacionario un poquito más complicado. Muy bien, pero lo que nos comentas, esto se va a estabilizar, como todo pasa. Sí, se tiene que estabilizar. O sea, ahorita está estable, pero nuestro tipo de cambio, y hablando un poco de nuestro país, no está estable. De hecho, va a haber reunión del Banco de México extraordinaria, porque la inflación está desbordada. Entonces, y las amas de casa lo tienen que saber. Cuando fueron a comprar a sus insumos, lo que es la canasta básica, los costos son un poco más elevados. Y sí, dicho sea de paso, de 2018 a ahorita 2024, el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, quiere decir lo que valemos, lo que tenemos de dinero en el año, el promedio, es más bajo. El más bajo, de hecho, va en decremento de menos 0.5% en comparación a todos los años anteriores. Aprovechando que estás aquí, amigo, y que manejas muy bien los temas internacionales, ¿qué opinas de esta invitación que le extendió Claudia Sheinbaum o el equipo de ella a Vladimir Putin en medio de esta revuelta que hay en esa zona del mundo con la guerra con Ucrania, a la toma de posesión que tendrá ahí el próximo 1 de octubre? Seguramente está invitando a muchos jefes de Estado de varias naciones, pero llamó poderosamente la atención esta. No se conoce todavía si fue con la voluntad expresa y política de Claudia Sheinbaum o fue una pifia de su equipo de protocolo. No, yo creo que, obviamente pertenecemos a un mundo global, pertenecemos a la Organización de las Naciones Unidas, y no puedes tú hacerle un desdén a cualquier país. O sea, siempre México se ha portado o ha tenido a bien tener una política exterior moderada, y de hecho es de las cosas que podemos presumir antes de 2018 de la política exterior que siempre ha tenido México. En este caso, Vladimir Putin es una persona no grata por todo el círculo de las Naciones Unidas y de los demás países. Sin embargo, México, a partir del 2018 y a partir de la invasión 2022, pues no se ha pronunciado como en contra de Rusia. De hecho, en un 15 de septiembre vino a desfilar parte del ejército de Rusia, un contingente ruso. Entonces, la invitación fue general, sí causa cierta extrañeza que haya sido Vladimir, pero pues se extiende a todos los demás. Si hay un problema, pues que él lo tenga que resolver. De hecho, hay una orden de aprehensión por parte de los organismos internacionales para Vladimir Putin. Si viene, se tendría que ser aprendido. En teoría, eso debería de ser. Pero igual como invitó a Putin, también invitó a Biden, excepto a Perú, que no invitó, y ya a Ecuador, que no invitó, porque tienen algunos problemas políticos con México, algunas discrepancias que ya Digamos conocemos. que el criterio para emitir ese tipo de invitaciones tendrían que ser con aquellas naciones con las que México tiene algún interés particular, algún vínculo Alguna común, amistad alguna que amistad. no tiene alguna discrepancia. Pero ahora aquí la pregunta, ¿y invitó también al presidente de Ucrania? No sabemos, eso estaría bueno, no lo ha comentado. De hecho, parece que las mañaneras también, o las ruedas de prensa que ejerce también Claudia Sheinbaum, también están controladas. Y digo también porque sabemos que las de Andrés Manuel están controladas, que preguntas, que no preguntas. Entonces no sabemos si Vladimir, pues se me fue ahorita, le acabamos de comentar,
el presidente de Ucrania fue mencionado, fue invitado o no. Entonces, hay que esperar a ver qué es lo que nos dice la Cancillería. Pero México podría decir, o la Cancillería podría decir, bueno, pero es que con Ucrania no tenemos ahí como mayor trato, mayor... Es parte de la Unión Europea. Sí lo debe de tener. Sí, tampoco tenemos mucho trato con Rusia. O sea, nuestro valor económico o de comercio entre pares, pues es nulo. ¿Y qué dirá, por ejemplo, Estados Unidos a esta invitación a Vladimir? Eso sí es muy importante. Hay que ver cómo fue la invitación a Estados Unidos, porque recuerda que ya le hizo un desdén en la independencia, donde tuvo a mal hacer un discurso Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y al embajador de Estados Unidos lo pusieron hasta atrás, en unas gradas hasta arriba. Cuando dices que lo pusieron hasta atrás, es que lo ubicaron. Lo ubicaron en un asiento muy atrás. Exactamente. Entonces, sí, tienes razón. En un asiento muy lejano a donde debería de ir, y el único que tuvo la voz fue Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y hablando de la independencia, cuando él ha sido un dictador, o todo ese gobierno ha sido un dictatorial. Muy bien, pues en el fondo y la forma también siempre... Sí, claro, no tiene que ver mucho. Digo, yo quiero pensar que ellos tienen, que lo están haciendo un poco por darle juego a todo. Ahora, si tú ves los puntos o las síes de lo que está pasando, pues no es algo muy agradable. Entonces vamos a ver qué acontece, porque el dolor que le puede dar a México puede ser muchísimo mayor, porque estamos hablando de que no tiene ninguna relación comercial con Rusia. Imagínate, somos el primer socio comercial, de lo que dependemos es todo de Estados Unidos, como Estados Unidos también depende de nosotros. Y hacerle este tipo de cuestiones, bueno, cuidado, porque no tenemos petróleo, entonces no tenemos de dónde depender. Lo único que tienes es todo lo que entra a México por parte de todo lo que son los acuerdos comerciales, el intercambio comercial que hay, o sea, el sector empresarial. Que le hagamos un desdén y que nos cierren la puerta a Estados Unidos, ¿a quién le vamos a vender? ¿A Cuba? ¿A Venezuela? Pues no, ni a Rusia, porque está en quiebra. Gracias, mi estimado Isaac. Un gusto. Agárrate, Abelardo, porque te dejó aquí tu compañero la vara muy alta. Le van a saludar, que ya se despierte. Ya se despierte. Gracias, amigo. Sí. Vamos a una pausa muy breve. Por favor, no le cambie. Le tengo al regreso más noticias.